Sí estoy compartiendo para Zoom, ¿verdad? Espero que sí. No. Eso no. Vale, nada más déjenme un segundo. Sí, está súper mal bajado un buen. De hecho, todo el mercado ha bajado un buen. Ella no, pues digo, como 20% de lo que me dijo. Pero la parte que me dio Hasta nuevo. Ajá. No, no estoy moviendo. Es que yo me quiero hacer boca porque como que duele respirar. Ya casi quiero respirar. Denme un segundo, ya casi está esto. Mire que no soy yo, tiene que ir. Voy a llevar unos de R. No van a ser. Sí, dijeron. Y la va a hacer performance Sí, Monterrey igual. sí, sí me dan boletos. Vale, entonces vamos a empezar. Pues ahora sí, buenos días a todos, compañeros, y gracias por estar en esta primera sesión de análisis de datos. Entonces, como conviene tener alguna idea general de qué es el análisis de datos, se debe trabajar, de definir algunas cosas en común, de qué es lo que sí hacemos y qué es lo que no hacemos en el sentido contemporáneo del análisis de datos, pues vamos a hacer una pequeña presentación de a qué nos referimos cuando hablamos de análisis de datos. Entonces, este va a ser más o menos el contenido de la presentación. Pues definición, la historia que parecería que es gracioso porque el análisis de datos es esencialmente computacional, así que no debemos ir tan en el pasado para especificar a qué nos referimos, pero secretamente sí tenemos que ir súper en el pasado para eso. Conceptos clave, los tipos de análisis, más o menos qué es lo que vamos a estar haciendo realmente nosotros. El ciclo de vida de los datos, que igual algunas personas ya lo saben, pero vale la pena tenerlo bien presente. Las metodologías y las tecnologías que estamos usando nosotros. Eh, para dar un poco de contexto, creo que varias personas en la presentación del jueves indicaban un cierto interés por el lado más laborable del análisis de datos. Entonces vamos a verlo en el sentido mucho más general. No solamente vamos a limitar a la academia, pero sí vamos a intentar pues, hacer un énfasis en hasta dónde llega la aplicación a la academia y hasta dónde llega más o menos lo que ustedes harían en un contexto de física. Entonces, lo primero, ¿en dónde estamos parados nosotros? Hay un pequeño debate, igual ustedes alguna vez lo han escuchado, sobre qué es el análisis de datos, qué es la ciencia de datos y qué es la analítica de datos. Entonces, como áreas distintas del conocimiento, hay personas que tienen el ligero atrevimiento de llamarla esto una ciencia. En el sentido de que tiene un método, es que es más bien interdisciplinario. Es un poco definirlo como una ciencia como tal, porque es más bien un conjunto de herramientas que se pueden aplicar a distintos entornos. Entonces, sí, no le vamos a quitar su interdisciplinariedad, pero definirlo tanto como una ciencia es un poco complicado. Es un cuerpo de conocimientos que tiene ciertas metodologías. Si entendemos ciencia como tiene un método, entonces sí es ciencia. Y si necesitamos un poco más de desarrollo dentro del área, entonces nada más es un conjunto de herramientas. Entonces, si somos muy generales, nos referimos a recolectar, transformar y organizar datos. Normalmente con el uso de una computadora, porque el análisis de datos sin computadora es difícil. Y la idea general de por qué hacemos esto es que queremos de alguna forma llegar a un nivel de toma de decisión, ya sea a predicción o simplemente estar informados de lo que va a pasar si hacemos algo. Y es un campo interdisciplinario y usamos muchas herramientas de otros lados. Entonces, si ustedes se van a LinkedIn y buscan cuáles son las herramientas básicas de una lista de datos, les van a hacer mil cosas de que pues, necesitan saber derivar, y necesitan saber estadística, y necesitan saber machine learning. Y pues no necesitamos saber tan a profundidad nada de esto, porque la mayor parte del tiempo nos podemos ayudar de Internet o de las buenas cosas de la vida, pero sí está todo eso fundamentado, ¿no? Es como si yo les digo, todos saben aquí, todos al menos han implementado una vez redes neuronales, ¿no? Sí, ¿no? Y la base matemática de redes neuronales es descenso de gradiente. ¿Todos saben cómo funciona el descenso de gradiente?
Y la base del descenso de gradiente es cálculo diferencial de varias variables. ¿Todos saben cálculo diferencial en varias variables? Bueno, con algo que sí. Sí, sí, todos saben que es una jacobiana, ¿no? ¿Por qué? Lo supieron alguna vez. Ok, está bien, es razonable. Entonces, no necesitamos tanta profundidad para muchas cosas porque la idea es más a nivel aplicado, ¿no? Es de saber resolver y de tener presentes las técnicas, eso sí. Y muchas veces ese conocimiento de base sí nos va a ayudar si tenemos que ajustar un hiperparámetro o si este método no está convergiendo y conviene ver con este otro método, ¿no? O sea, el conocimiento teórico aquí realmente no sobra, pero no es esencial, ¿no? Entonces, vamos a nosotros sí repasar algunas herramientas matemáticas cuando pasemos por ellas, pero no va a ser pues una materia de matemáticas propiamente, ¿no? Eso sí, estadística va a ser todo el tiempo. Espero que estemos más o menos cómodos con nuestros conocimientos de estadística. Vale, ahora, para hacer una pequeña distinción de estas palabras que usamos muy frecuentemente en esta vida y que a veces se sobrelapan y se confunden con análisis de datos, quiero hacer yo la distinción de este curso. No es general porque hay 1000 definiciones acá, pero basándome en esta de acá y en este curso, vamos a hacer una diferencia entre analítica de datos, que es básicamente como el campo de conocimiento, y el análisis de datos, que es propiamente lo que hacemos. ¿Vale? Esto es debatible, pero funciona para mis fines. Así que la analítica de datos es el campo, es el encuadre completo donde usamos herramientas para tomar decisiones, no necesariamente de negocio, ahí dice negocio, pero eso lo podemos ignorar tantito. Y el análisis de datos es un área del análisis de datos. Entonces esto va a ser nuestra definición para nosotros, ¿no? O sea, analítica es total y análisis es lo que hacemos. Y aparte de análisis de datos, otro concepto que suena muchísimo en esta vida es ciencia de datos. Entonces, de seguro alguna vez lo he escuchado. ¿Alguien tiene alguna idea general de qué es la ciencia de datos? Primera pregunta, ¿es una ciencia? Segunda pregunta, ¿qué es? Entonces, ¿alguna idea? ¿Alguien ha escuchado de esto? ¿Alguien tendría así la seguridad para definir ciencia de datos? ¿No? Está bien, es razonable. La definición creo que más general, la más aceptada, es el uso de herramientas matemáticas y computacionales para tomar lo que se conoce como decisiones basadas en datos, bueno, para llegar a lo que se conoce como actionable insights, o sea, las realizaciones que ustedes tienen sobre los datos sobre los que pueden tomar una acción y tomar decisiones informadas. Y si lo veo con esa definición, como que hay un área muy gris, muy intermedia entre lo que es la analítica de datos y lo que es la ciencia de datos y lo que es análisis de datos. Entonces, es un problema. A mí me gusta verlo de la siguiente forma. No es global, pero siento que esto soluciona algunas cosas. Yo voy a tomar la ciencia de datos como una subrama de la analítica de datos. Y la diferencia entre análisis de datos y ciencia de datos va a ser que el análisis de datos va a ser ahorita y la ciencia de datos va a ser después. Entonces, la ciencia de datos se va a encargar de la parte de predicciones y de la analítica prescriptiva. El análisis de datos va a ser más descriptivo en el sentido de qué es lo que me está diciendo ahorita mi conjunto de datos. Debatible, cada quien tiene su definición, pero esto no es solamente la misma. Entonces, sí hay gente que lo toma así. Y aquí tenemos pues algunos sobrelapes entre la analítica y la ciencia de datos. Y de fondo, pues vamos a estar trabajando con esas dos cosas. Ahora, la historia. Sí, adelante, perdón. La analítica, como que todavía no tengo bien cuál es el producción, porque, o sea, o sea, incluso términos como ingeniería de datos, o todo eso, siento que para mí es muy difícil de distinguir como cuándo es una, cuándo es otra, Ok, y si es relevante como hacer esa distinción al final de cuentas. ok. Sí, no sé. Vale. Entonces, voy a entenderlo todo como analítica de datos. Ese es el approach. Y las distintas ramas, o mejor dicho, los distintos roles que pueden encontrar dentro de la analítica de datos son el arquitecto, el ingeniero, el científico y el analista. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, el arquitecto es posiblemente la persona que menos vamos a ver nosotros, porque es la que más cuesta. ¿Sí? O sea, es el salario más fuerte porque los que hacen en arquitectura de datos, pues tienen un conocimiento muy técnico, muy pesado. El ingeniero de datos es la persona encargada de automatizar los procesos. Entonces,
cuando hablamos de garantizar, ¿todos saben qué es un data lake? ¿Sí? Data lake, lago, lake, ¿sí? ¿No? Ok, algunos y otros, ¿no? Entonces, actualmente hacemos mucho cómputo en la nube y muchos procesos ya están automatizados en el sentido de actualiza la base de datos, cárgala, transfórmala, diseña características, límpiala y luego la llevas a producción. Entonces, la persona que está encargada de desarrollar todo ese proceso de automatización es el ingeniero. ¿Sí? Entonces, es una labor bastante severa. Entonces, no es cualquier cosa así. Sería importante que bien. Sí, cuando ves todas las funciones, en principio el ingeniero hace pipelines, o sea, hace un flujo de datos y lo hace una vez y se puede usar 1000 veces. Eso es lo que hace un ingeniero, ¿no? Nada más hace procesos para garantizar la calidad de los datos, ¿vale? Y luego tenemos las dos áreas que ya mencioné, ciencia y análisis. Análisis como la descripción de los datos y ciencia como la predicción que se puede hacer con los datos. Entonces, esas serían, y ahorita vamos a pasar por los roles clásicos en analítica de datos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta hasta acá? Sí. eh, esa chamba como que nadie la menciona, o sea, tanto es bien mal pagada, es donde, o sea, sin esas personas, pues ¿cómo vamos a analizar las cosas? Sí, sí. Eh, la forma general en la que nosotros obtenemos los datos, digo, cuando somos academia, normalmente nosotros hacemos nuestros datos, ¿no? Y nos duele y le sufrimos y tenemos, y bueno, en parte de eso no, pero uno se parte el lomo haciendo la recolección de datos y cuando ya las lleva y las analiza se da cuenta de que la base está sucia. Yo la hice y está sucia. ¿Qué es eso? Entonces, de hecho hay una distinción entre datos de primera mano, de segunda mano y de tercera mano. ¿No? De primera mano cuando tú lo haces, de segunda mano cuando vas con quien lo hizo, y de tercera mano cuando es alguien que se encarga de distribuir los datos. Entonces, si es parte del ciclo de vida de datos, como lo mencionamos, y bueno, en ese sentido sí es parte de la metodología, pero como tal no es normalmente un miembro del equipo, porque muchas veces, o sea, ya cuando hablamos de producción, cuando hablamos de empresas, la carga de datos es por medio de una API. Entonces, tú confías en que esa API es buena y no le vas a echar bronca al de la API porque pues simplemente cambias de proveedor. Entonces, sí, claro, es fundamental y y no todos los datos tienen la misma confianza, pero pues no es alguien más lejano, ¿no? No es quien está con nosotros. Digo, si somos academia, pues sí, ¿no? Nosotros mismos lo hacemos, o un miembro designado de nuestro laboratorio lo hace, ¿no? Vale, sí. Nosotros, los científicos, estamos en estas dos partes. Ujú. Es que estaremos. Sí, sí. Sí, no, si leemos los bonitos diagramas de Venn acá, van a ustedes reconocer algunos elementos que de seguro han trabajado, no han manejado a lo largo de su neurovida. O sea, quizás Business Intelligence nos va a ser muy ajeno. Pero sí es importante. Lo dudaría en academia. Ah, En academia, no, sí, si hablamos en lo laborable, sí, laboral, sí. es necesario y es tan necesario que ustedes no lo van a hacer. Pero también les sirve para la academia. Yo creo que si tienes investigadores que no le saben a nada de storytelling, ni de visualización, Era ni un de nada. Entonces, Uf, que la parte del negocio, eso está muy concentrado. ok, sí, es que Business Intelligence es más la persona que te dice cuál es el problema con tus datos. O sea, qué es lo que se quiere hacer. O sea, a alguien Para que interprete. Ajá. Yo soy el Business Intelligence. Sí, algo Yo así. soy el... Entonces, hay que tener mucho cuidado y vamos a hablar ahorita del proceso del ciclo de vida y de la metodología, porque sí es importante distinguir roles. Cuando están haciendo una startup o en el contexto académico, normalmente nosotros somos el One Man Army, ¿no? Hacemos Sí. todo. Y ya en procesos laborables no nos podemos dar el lujo de hacerlo todo porque es un diablo de trabajo. Entonces, ahorita vamos a pasar a los roles. Sí son importantes, ¿ven? Y es la parte, en fin. Entonces, vamos a hablar brevemente de la historia. Ahí está. Desde 2007. Entonces, ¿cuándo empezamos a hablar de ciencia de datos? Esto es de ciencia de datos completamente. Redes neuronales, ¿cuándo? En el 43. La tecnología de redes neuronales es viejísima. Ustedes seguro ya saben esto. Pero es que durante muchos años no era simplemente posible la implementación.
Porque o tenías que echarte tú las cuentitas en calculadora de cuáles son los pesos de la red, o simplemente no lo hacías. Sí, no. Entonces, ¿hasta cuándo ya pudimos implementar? ¿Alguien tiene este dato en términos de décadas? ¿Hasta cuándo pudimos implementar computacionalmente hablando las redes neuronales? En los 80s. Desde su planteamiento en el 43 hasta que tuvimos el poder computacional suficiente para que fuera viable usarlas de manera... ¿Cómo se llamaba? O sea, en el 80 es. ¿Cómo se llama lo para no, no. Es el El perceptrón. Sí, sí, el perceptrón sencillito, el Ajá. sencillito. Porque el multicapa es, análisis, es aprendizaje profundo y eso es mucho después, ¿no? Eso es, no me acuerdo si el 2010 o algo así. Bueno, ahí está AlphaGo. Ah, bueno, aquí está DeepMind, a eso me refiero. ¿Vale? Entonces, hay muchos puntos importantes de todo lo que constituye la ciencia de datos, que pues ahorita nosotros damos un poco por encima y por bien vistos porque no estábamos conscientes de cuál fue la labor computacional detrás de implementar mucha de esta metodología. Entonces, esto es pues una línea del tiempo muy famosa y pueden revisarla si quieren ustedes por su cuenta. O sea, aquí está el enlace, ¿no? Si le pico me va a mandar al este, pero si quieren revisar a detalle, es una historia más o menos eh, llena de momentos clave. Pero, para hacer una versión muy resumida, podemos identificar algunos personajes que fueron fundamentales en este desarrollo, ¿no? Primero, Loon, que desarrolló el concepto de Business Intelligence, o sea, no nada más necesitas saber manejar datos, necesitas saber del negocio para atender a los problemas del negocio. También tenemos un super pro de la estadística, probablemente de la estadística, que es Tukey, que desarrolló el EDA. ¿Todos saben qué significa EDA en este contexto? No, es el análisis exploratorio. Como las primeras fases los primeros pasos del análisis de datos es entender la distribución y los rangos, eso es y las visualizaciones, ¿no? Eso sería. Luego tenemos a Wu, que es bajita la mano el que define ciencia de datos y la hace distinta, o bueno, hace hincapié en si es realmente distinta o no de la estadística. Y por último, Breiman, que tiene un paper súper importante en donde distingue los métodos, ¿no? En particular, los métodos estadísticos tradicionales y los métodos algorítmicos, ¿no? Cuándo es que la ciencia de datos en verdad se puede identificar no solamente como estadística, sino como ciencia de datos, como una nueva área de conocimiento por sí misma. ¿Vale? Y pues estos son los años, ¿no? Igual pueden notar que está en este cuadro que mencionamos, ¿no? Como de los 40, 50 hasta relativamente reciente. Sí. Como que también se puede tener esa duda cuando alguien dice, vamos a utilizar un modelo estadístico, o sea, eso, digo, la base de la mayoría de los modelos son estadísticas, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier modelo. Sí, si somos terriblemente honestos, todos los modelos son estadísticos. Pero hacemos una diferencia entre lo predictivo. Los modelos estadísticos, así como nada más meter una regresión lineal, no van mucho más allá. No, o sea, regresión lineal lo vamos a identificar así como un momento clave en el desarrollo de los modelos predictivos, pero todos sabemos que si supones que tus fenómenos son lineales, no vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, todo lo demás requiere más matemáticas, ¿no? De fondo y más poder computacional. Entonces, ahí es donde los invito a leer el artículo de Breiman, cómo hace la distinción. Pero todo está englobado en estadística, ¿no? De alguna manera. Va. Y ya que hablamos de estadística, si recordamos la definición de análisis de datos como recolección, organización y análisis e interpretación, realmente, ¿en qué esto es diferente de la estadística? No, son básicamente lo mismo si lo vemos con esa definición. ¿Por qué? Porque la estadística se define así: recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Y la estadística la venimos haciendo desde la dinastía Han en China. Imagínense que les digo, Data Science empezó en la dinastía Han. Es que no estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? No es el mismo impacto. Pero bueno, si nos vamos muy, 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 muy a fondo, el análisis de datos viene desde acá, ¿no? Y era un contexto necesariamente político. Como su nombre sugiere, estadística es análisis de estado. La primera vez que se usa es en alemán, es Statistik, y es ¿lo puse acá? Sí, en 1749. La primera vez que usamos la palabra estadística como área de conocimiento. Entonces, aquí empieza la perspectiva, pero claramente la computación tuvo mucho que ver en el desarrollo contemporáneo del análisis de datos. Y no sé si alguna vez ustedes tuvieron la curiosidad de cuándo se dibujó la primera gráfica que representaba datos estadísticos
De seguro nadie se lo preguntó, ¿verdad? Nunca. Bueno, pues aquí está la respuesta. En términos concretos de las visualizaciones, que es una parte muy importante del análisis de datos, vamos a identificar a estos tres personajes. Newton, porque él desarrolla por primera vez la regresión lineal. Él es el primero que pone el proceso de mínimos cuadrados. Van Langren, que si a ustedes les suena de algún lado es posiblemente porque son nerds de la astronomía. Langren es uno de los nombres de uno de los cráteres de la Luna, porque este cuate hacía eso, hacía leyes de movimientos de cuerpos celestes. Y el compadre, el mero mero de la visualización es Playfair, que es pues el que hace, el que inventa la gráfica de barras, la gráfica de dispersión, la gráfica de Phi. Entonces, Yo me inventé la lógica de Omar. no lo ven hasta cuánto hemos avanzado, ¿vale? Y así se veía, ¿no? Pues justo en el contexto de estado, ¿no? De Producto Interno Bruto y similares. ¿Va? ¿Preguntas hasta aquí? Es muy parecido a lo que hacemos en el día. ¿De verdad? Sí, por lo menos los de economía y eso. Ah, bueno. Vamos a continuar nosotros. Ahora, algunos conceptos clave que ya empezamos a notar. Perdón por la calidad de esta imagen, les juro que busqué una que tuviera lo que yo quería decir y no quería hacerla yo mismo. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Qué áreas de conocimiento de qué áreas de conocimiento vamos a estar echando mano constantemente en análisis de datos? Primero, muy importante, no, el dominio del conocimiento. Es decir, el análisis de datos no es una caja cerrada en donde nada más analizamos datos por analizar datos, ¿no? Queremos que esto tenga una repercusión, ¿no? Ustedes en academia van a querer muchísimo que tenga una repercusión, ¿no? Porque si algo no es significativo, pues se acabó la historia, ¿no? Si ustedes suman longitud con áreas, esto no va a pasar en ningún lado. Entonces, primero necesitamos saber de qué estamos hablando. Nuestros datos son de un dominio de conocimiento específico. Después, necesitamos matemáticas, querámoslo o no, no en el sentido de sistemas dinámicos, como algunas personas tuvieron que sufrir en semestres anteriores. Sí, no vamos a calcular derivadas muy exóticas y no vamos a ver la estabilidad de ningún sistema, pero sí necesitamos un conocimiento matemático rígido, ¿no? O sea, confiable. Y la parte de ciencias de la computación. Recién llegó un artículo, una nota de opinión sobre el estado actual del estudio de la ciencia de computación, o sea, de los niños que deciden, sí, quiero ser computólogo y se meten a carreras de computología en cada una de sus facultades. Y ahorita lo que está pasando mucho es niveles de deserción gigantescos. ¿Por qué creen ustedes que está pasando esto? Ya. No, no es por eso. Están muy contextualizados en el campo de la neurociencia. Les da desagrado no tener como un contexto de biología, física, entonces estás como en un limbo medio extraño, entonces creo que puede ser bastante desmotivante. La computología por sí mismo es bastante abstracta. ¿Sí, no? Como que no tenemos dónde aterrizarla. Y sí, o sea, tenemos una carrera aquí al lado, ¿no? Sí. Y es gente fregoncísima en lo que hace. No, yo conozco uno de mis compas de matemáticas, de pronto dijo, no, esto sí es lo mío, y hace unas cosas aterradoras, abstractas y durísimas, y a mí todavía me duele comprender qué hace, pero sí, ¿no? Tienen mucha connotación. Entonces, en ese sentido, como es algunas cosas tan abstractas en ciencias de la computación, la gente entra por el hype y dice, no, pues esto para qué, ¿no? O sea, porque tardas muchísimo en desarrollar lo que estamos nosotros usando actualmente. O sea, no te van a enseñar IA el primer día de clase, definitivamente, no hay una base teórica de computología. Entonces, en parte es eso, es tan abstracta y la gente está entrando con una idea muy diferente y muy poco aplicada, conectada de lo que realmente es, y tenemos deserciones gigantescas en computación. Muy interesante. Pero había una manzana acá y lo que. Yo tengo. Sí, sí. Porque mi papá, bueno, trabaja haciendo cosas de computación y me dice que muchos científicos de computación famosos dicen que el computer science no es ni de computadoras ni de ciencia, que son puras matemáticas. Entonces, si no te gustan las matemáticas y entras a computer science porque crees que vas a ver computadoras, pues no va a ser lo tuyo. Sí, vi comentarios de esa misma nota que estaba mencionando, de la gente que comparaba cuando hacía más en abstracto sus computadoras. No, porque cuando pones computadoras como un área de sí misma, realmente son matemáticas. Y son modelos que siguen siendo abstractos. Ya cuando te enchufas a una computadora todo es bien distinto, pero hay base matemática de todo eso. Y la gente no está encantadoramente lista para tener esa conversación, ¿no? De todas las matemáticas que requerimos de fondo. Sí. Como que
te estás refiriendo a lo abstracto y, o sea, solamente quería preguntar qué, o sea, qué es tan abstracto, o sea, por ejemplo, para ti que eres matemático, qué es lo que pues, dices, no manches, o sea, eso está cabrón. ¿Todos alguna vez han escuchado el problema PINP? No. ¿No? Ok. No es algo que yo domine completamente porque, insisto, pero es un problema para determinar cuáles son las cosas que son programables en un número finito de pasos. O sea, porque necesitamos cotas superiores, necesitamos saber cuánto vamos a tardar para hacer algo. Por ejemplo, un problema, digo, una tarea NP que es muy famosa es el cálculo de determinantes. ¿Sí? Si los determinantes son gigantescos, ¿qué pasa con el tiempo que se van a llevar en calcularlos? O sea, si la matriz es gigantesca. ¿Alguna vez han preguntado eso? ¿Cómo se calcula un determinante a computadora? No es una cosa tan sencilla, o sea, es un ejercicio, digamos, de fin de semestre para los alumnos de acá que les digo, pero la consecuencia de eso es que si tus matrices son gigantescas, jamás vas a terminar de calcular el determinante. Entonces, hay una cosa que se llama el problema P y NP, y es tan importante en matemáticas que es un problema del milenio. Si ustedes lo resuelven, se llaman $1.000.000. Y es un problema abierto. Entonces, no es tanto como decir, ah, mira, se me hace que esta rama programática no es lo mismo que esta rama programática. La pregunta es, a ver, demuéstralo formalmente que no puedes analizar este problema desde esta perspectiva y este problema desde esta otra. Entonces me empezó a contar que hizo algo tantito que estaba en P igual NP y sí, me fundió el cerebro. Muy interesante, muy divertido eso. Vale. Entonces, ¿algún otro comentario acá en este bonito diagrama de Venn? Entonces, ¿qué identificamos acá? Podemos aplicar la Computer Science. Y si nada más hacemos Computer Science y matemáticas, entonces es aprendizaje automático. Computer Science y conocimiento específico de un dominio es más bien como a nivel de programación, ¿no? Como un programador que resuelve cosas. Matemáticas y el dominio es un... Aquí dice Traditional Research y me siento ligeramente insultado al respecto, pero es que sí hacemos eso, ¿no? Bueno, yo hago eso como matemático en un área de interdisciplina, tomo mis conocimientos de matemáticos y mi conocimiento de otra área y hago consecuencias bonitas en modelos matemáticos, ¿no? Digamos que eso es tradicional. Y ya cuando juntamos todo eso, es el sweet spot de la ciencia de datos, ¿no? Dicen por ahí. Sí. El chico me lo intentó explicar y creo que no fue muy bien. Ok, eso no tiene que ver en este tema, pero eh, no es mi área, así que lo que yo sé es muy superficial, pero por resumirlo de una manera muy grotesca, imaginemos que no tenemos bits en el sentido de ceros y unos, sino que tenemos bits que son como tuplas. O sea, en vez de que sea un 0 y 1, es un vector que tiene dos entradas y ambas pueden ser ceros y unos. Entonces, secretamente eso es un número complejo. Y toma entonces cosas que se usan en cuántica, porque en cuántica también vemos, usamos números complejos, ¿no? Para analizar. Entonces, no sabría decir más a profundidad, pero yo sé que esa es la distinción esencial. Vale. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta acá? Vale. Y otro diagrama de Venn muy conocido en este sentido es cuáles son los diferentes conceptos que usamos ahora sí en la data science o en el data analysis para resolver nuestros problemas. ¿Ustedes entienden bien seguro que no es lo mismo inteligencia artificial que aprendizaje automático que aprendizaje profundo? ¿Cuáles dirían que son las diferencias esenciales entre esos? Eso es muy pragmático, más de fondo. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Engloba todos los modelos de aprendizaje. Engloba todos los modelos de aprendizaje. O sea, si yo quiero sacar un insight, un resultado desde un conjunto de datos y le pido a la computadora que haga magias para hacer eso, eso es inteligencia artificial. En su forma más simple como una regresión lineal o en su forma más elevada como un GAN o como un modelo generativo. ¿Vale? Todo eso es inteligencia artificial, es un espectro gigantesco. De ahí tenemos un subconjunto específico que es el aprendizaje automático, que son modelos basados en la estadística. ¿Qué algoritmos de aprendizaje automático conocemos? SVM, ¿qué otra cosa? Árbol de decisión. ¿Cómo? Sí, sí, XGBoost. Sí, sí, claro que sí, sí. O sea, boosters, bosques, exactamente. Entonces, lo clasiquito, ¿no? En ese sentido, lo que se basa en la estadística. Luego, K-Neighbors. Aprendizaje profundo, ¿a qué se refiere? Es un área específica de ese conocimiento, pero ¿qué es aprendizaje profundo?
Pero aparte de pero Redes neuronales. Sí, ¿en qué sentido es profundo? Que tiene varias capas. ¿Sí? Eso es aprendizaje profundo. Y todo eso tiene por ahí más o menos encimado un área muy interesante también, que son datos masivos, que es nada más un chorro de datos a la vez, ¿no? ¿Alguien alguna vez ha trabajado con datos masivos? Hadoop, Spark, Hive, pues no lo usamos, pero sí, ¿no? como que Llevamos una lista de datos masivos, pero no trabajamos. Pero nunca vieron un dato masivo. O sea, sí, pero solo no lo platicaban. Y el comentario del doctor era como, está difícil. Mm. Y entonces era como, no sé, Ya ya tengo tengo algoritmos también. Sí, es una cosa interesante. O sea, bueno, no voy a hablar, esta no es una clase de datos masivos. Pero si alguna vez quieren mejorar sus posibilidades de entrar a una chamba de tecnología, échense una capacitación en Spark, Sí. ¿vale? Y ya, creo que, bueno, no, también faltan dos diagramas. Aquí tenemos un poco más separado, un poco más desmenuzado, cuáles son los roles y las áreas. Me encanta esta, como si nada más sabemos comunicar, pero no sabemos ni estadística, ni programación, ni tenemos conocimiento del negocio, entonces no estamos haciendo nada. Sí, no, o sea, nada más hablar no te va a llevar muy lejos, así como nada más saber del negocio. Tienes información, pero si no colaboras, te vas a quedar muy estancado en una labor específica, ¿no? El de Hardcore Team está. Entonces, está ahí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, el equipo de R, ¿qué herramientas esperamos de una persona que maneja R? Que sepa estadística, sí, finalmente, y que sepa programar, ¿sí? Y así nada más como, si tú sabes R, alguien más va a llegar y te va a decir, tienes que hacer esto y esto porque es el vato de Business Intelligence, ¿no? Entonces, De ti. el IT guy, profesor de estadística. Vale, entonces aquí el punto es que no estamos solos en el sentido de que somos equipos colaborativos la mayor parte del tiempo y que alguien va a saber de esto y alguien va a saber de esto y que nos estamos complementando, ¿no? Si ustedes saben estas cuatro áreas, pues están súper poderosos, ¿no? Pero es algo considerablemente difícil. No saben lo difícil que es encontrar una persona que sepa comunicar bien. En academia inclusive es dificilísimo, pero bueno. ¿Alguna observación hasta acá? Y ya nada más como un dato que no vamos a meter aquí, pero si tenían la mera curiosidad de qué son los datos masivos, es un concepto que también se desarrolla por ahí del 2008 y en su momento eran 4 Bs, luego eran 5 Bs y ahora hay gente que acepta hasta 7 Bs, que son los puntos que definen a los datos masivos. Entonces, la definición clásica es el volumen, porque son grandotes, la variedad, porque son muchos tipos de datos, no son todos de la misma columna, pues, la veracidad, porque si los datos no son veraces, no son datos finalmente, y el valor. O sea, nosotros queremos obtener algo de esos datos, ¿no? Esos datos tienen como un valor intrínseco que yo debo de minar. Tengo que trabajar para obtenerlo. ¿Vale? Ok. Y ahora, para irnos un poco más a concreto a qué vamos a hacer nosotros en este curso, tenemos que distinguir los tipos de analítica de datos, o mejor dicho, los tipos de análisis de datos, que son cuatro: el descriptivo, el diagnóstico, el predictivo y el prescriptivo. Entonces, sin ver los bonitos textos spoiler que están ahí, ¿qué les suena que hace cada uno? No vean los textos de ahí. Entonces, primero, Descriptivo. ¿qué sería descriptivo? ¿Qué significa hacer un análisis descriptivo de algo? Si es descriptivo, describe, ¿no? pues decir las características que tienen. Acto. A nivel estadístico, ¿no? Posiblemente. Entonces, ¿qué hacemos en descriptivo? Hacemos estadística. Medias, varianzas, cuartiles, kurtosis, si son muy exquisitos, ANOVAs y ANOVAs es un decir, ¿no? Porque quizás está un poquito más adelante. Ok. ¿Y cuál sería la diferencia entre un análisis descriptivo y un análisis diagnóstico? Que no tenían que ver el texto. Ver el problema. Ah, perdón. Ajá. Sacar una consecuencia, sacar un resultado de esos datos. Entonces, ahora sí los voy a presentar. El descriptivo responde a la pregunta de qué está pasando, ¿no? Me dan un dataset y hay algún fenómeno de interés. Entonces, yo hago mi estadística descriptiva clásica, veo si hay un bonito boxplot o yo qué sé, y digo, mira, la situación es esta. Eso es descriptivo, ¿vale? Eso es lo que yo observo de mis datos aquí y ahora. Y diagnóstico es intentar encontrar una razón
al fenómeno de interés. Por ejemplo, encontramos un decrecimiento en las ventas de tal mes y yo quiero saber por qué está pasando esto. Entonces ya no estoy nada más describiendo el fenómeno, ya estoy diciendo o estoy echando posibles razones de ese fenómeno. Sí, Manejo de valores faltantes, que a veces es como de limpieza, pero a veces tienes como que pensarle porque qué significa que ahí no haya, o que sea muchos ceros, o que falte un valor. ¿Sería más hacia diagnóstico o hacia descriptivo? yo lo vería más hacia descriptivo, yo vería más hacia diagnóstico. O sea, descriptivo, tú no sabes por qué está faltando esa información. Y para el diagnóstico necesitas más que simplemente un dato faltante, ¿no? Entonces yo lo vería más el diagnóstico. ¿Vale? A mi parecer, esto es análisis de datos, en el sentido corporativo actual, ¿no? Un analista de datos va a describir y te va a dar razones, ¿no? Está pasando esto por esto. Ya sean los dos niveles clásicos del análisis de datos. Pero aparte de diagnóstico, también tenemos el siguiente nivel, que es qué va a pasar más adelante. Esto es el predictivo, ¿no? Su nombre lo sugiere. Y a mi gusto, esto es lo que hace como tal un científico de datos. Entonces, ¿qué herramientas diferencian a un análisis diagnóstico de un análisis predictivo? En el caso del diagnóstico, vamos a hacer hipótesis, vamos a sacar correlaciones, vamos a ver cuál variable influye más sobre otra, que es mucho de lo que hace, por ejemplo, en GLMs, ¿no? O en la parte quizás más tradicional de la estadística, ¿no? ¿Cuál es la variable que mejor describe el cambio en esa otra variable, ¿no? Ese análisis de correlaciones todavía yo lo metería dentro de diagnóstico. Pero si yo quiero predecir qué va a pasar después, quizás necesite un machine learning o quizás necesite una red neuronal bien poderosa o algo que me diga cosas a futuro, ¿no? Con cierta confiabilidad. Y eso sería predictivo y para mí eso es lo que hace un data science. Sí. Está separado, ¿no? Porque es importante saber qué variable en este caso tiene el peso pues, para poder hacer mejores predicciones. Sí, predictivo requiere diagnóstico, Sí. pero el diagnóstico no necesariamente deriva siempre en predictivo. ¿Sí? O sea, sí, cuando llegamos a predictivo es porque hicimos todo lo de antes. ¿Sí? Y también para mis gustos, y ustedes pueden decidir lo contrario y sería una buena discusión, yo creo que normalmente aquí nos quedamos en academia. Y si no es que antes. ¿Sí, no? ¿Por qué? Imagínense que quieren medir una cierta concentración de glucosa en un conjunto de individuos. ¿Describen sus datos? ¿Sí? ¿Encuentran razones posibles dentro de sus datos? ¿Sí? ¿Usan esos datos para predecir qué va a pasar con esa persona? Quizás no siempre. O sea, sí. Sí estoy de acuerdo que ya es cada vez más frecuente encontrar machine learning sencillito en los análisis de academia. Estoy bien de acuerdo. Pero previamente no era algo que pasara tanto. O sea, artículos de 2010 y antes, era muy raro que tuvieran esas herramientas. Y yo creo que ya hay un cambio de paradigma dentro de la academia en ese sentido, pero es algo que se adopta con cierta lentitud. Y el siguiente paso, que ahí sí yo pienso, ustedes pueden decir lo contrario, que se sale normalmente de la academia, es el prescriptivo. ¿Qué es el prescriptivo? La sugerencia. Como si quieres producir este cambio, tienes que hacer esto. No diré que es una pregunta que se hace tan frecuentemente en los papers, porque normalmente nosotros nos quedamos en la explicación de un fenómeno o en la descripción de un fenómeno. Y esto es algo que se encuentra más bien en el contexto de empresa, ¿no? Porque te contratan como consultor y te dicen, a ver, tengo estos datos, dime qué voy a hacer. Entonces, haces todos los procesos previos. Primero, tu situación actual es esta. Lo que tú estás sufriendo pasó por esto. Si haces esto otro, va a pasar esto. Así que yo te sugiero que hagas esto otro. Eso es prescriptivo, ¿no? Siempre está cargado de una recomendación. Esa es la prescripción. Sí. Pero pues también este es el problema de por qué no podemos monetizar, ni popularizar, ni sacar la ciencia desde la academia. Y por qué las empresas grandes llegan y agarran los proyectos y hacen esto y lo utilizan para ganar dinero. Nosotros nos quedamos valientes. Yo con mi proyecto le quería decir al doctor de que quiero hacer un reporte como recomendación para una farmacéutica de esto. Y el doctor fue así como de, ¿para qué, papacito? Y yo me dije como de... Exactamente. Lo vemos como algo muy ajeno a nosotros. Sí, sí. Si casi dentro de la academia no hacemos una consecuencia hacia empresas, hacia esto podría significar la mejora de... Quizás las personas más en salud, y esto tiene muchísimo sentido en salud pública, ellos sí van a querer hacerle recomendaciones muy atentas al gobierno de, oye, gobierno, mejora tus políticas de vacunación, por ejemplo. Pero no es la totalidad de las áreas de la ciencia, ¿no? Sí. Yo iba a decir de eso, ¿no? Que más depende, como depende de la, ¿no? Ahorita para el servicio estoy leyendo unos artículos que son punto como de salud,
Entonces ahí pues sí, todo va hacia esto, ¿no? Porque como lo que quieres es ver cómo mejora el paciente en base a lo que le estás diciendo que haga, pues aquí todo es esto, ¿no? O sea, de haz esto, o toma en consideración esto, o le dices al hospital que modifique tal, entonces como que depende más bien de la ciencia. Sí, sí. En efecto, hay ramas de la ciencia que son un poquito más consecuentes para la vida usual, la vida cotidiana, que otras, ¿no? Si yo les digo, pues en teoría de categorías en álgebra, en matemáticas, hagan un análisis prescriptivo para algo. Secretamente UMAP viene de esa área de las matemáticas, pero ese no es el punto. Sí. Pero, bueno, si decimos qué vamos a hacer para que pase, alguien más nos va a ganar el paper o la idea y lo va a hacer y lo va a sacar antes que yo. Sí, creo que sería un punto de venta para nuestra investigación, pero creo que aún así no estamos tardando en incorporarlo a nuestra praxis científica. Es como, ¿cuál sería como la alternativa en tu discusión decir qué vas a hacer para que pase eso? Creo que hay muchas aplicaciones, hay muchos papers que dicen, Esto podría tener aplicaciones para esto". Y digamos que eso es de alguna forma una prescripción, pero no todos se molestan en hacer algo así. O sea, recientemente me tocó leer papers en dominancia y la conclusión de dominancia es, con esto podríamos desarrollar redes neurales más estables. Re bien. Si le preguntas a esas personas cuándo van a implementar ese cambio, es un punto de venta, pero no es accionable. Entonces, el análisis prescriptivo, ya como una persona en la academia, lo haría como, no sé, para venderle el proyecto a Conacyt o algo así. Lo más frecuente. Sí, porque en el artículo como que no puedo imaginar cómo podrías redactarlo para tener un análisis prescriptivo como tal en el artículo ya que una persona lo esté leyendo. Digo, hay artículos un poco más antiguos que sí terminaban con recomendamos a la población general o recomendamos al sector salud, mucho en el sentido de salud. Sí, y eso pues sí es prescriptivo, pero normalmente se queda ahí en el paper porque nadie lee los papers, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna observación hasta acá? ¿Todo amigable? Sí. Ah, la elaboración de modelos, o sea, no entiendo por qué no hay playas. ¿En cuál? O sea, si yo hago Mm, yo creo que el objetivo de un modelo matemático siempre es encontrar una generalidad. Como que yo veo que todos estos, más menos ruido, son de esta regla. Entonces, a mi gusto eso es más bien predictivo. O sea, sí entendería por qué si tú das la regla de correspondencia, entonces estás esencialmente describiendo el fenómeno de los objetos, pero normalmente usamos esa regla matemática, esa regla de correspondencia para una siguiente ocasión. O sea, para ver que los demás caigan dentro de esta franja de incertidumbre, por ejemplo. Eso me parece más predictivo que descriptivo. Pero sí entendería por qué queríamos también meter los modelos matemáticos en el nivel descriptivo. Pero como estamos buscando generalidades, yo creo que generalidad va más de la mano con hacer una predicción. Vale. Y bueno, ya entrado un poco más en lo que vamos a hacer con los datos. Es una muy bonita gráfica. Ya tiene un ratillo esta. Que por cierto no encontré el autor original, pero ustedes seguro ya la han visto antes. Que es. A veces a la gente en Business Intelligence le gusta hacer esta diferencia de, mira, es que los datos son como nada más los datos crudos, ¿no? Ahí tienes tus numeritos en tu tabla y bien divertido. Ah, pero si empiezas a decir, esto me interesa, ya no es un dato crudo, ya tuviste información, ¿no? Ya tuviste un enfoque. Y si empiezas a construir relaciones y causalidades y pasos a seguir, son niveles más profundos y más útiles en tu análisis de datos. Y te decía teoría de la conspiración. ¿Vale? Ahí se ve claramente que hay un unicornio. Claramente, ¿no? Sí, la estadística es el arte de vender lo que tú quieras vender basado en datos. Sí, ¿no? Es bien peligroso cómo podemos usar la estadística para reforzar esta narrativa o esta narrativa. En ese sentido, te doy un chisme de Super Bowl con estadística anoche, pero eso se va a poner político, entonces lo voy a dejar para después de la clase. ¿Vale? Y ahora sí, como habíamos mencionado, los roles que identificamos normalmente en el proceso de datos en una empresa son estos, de lo más técnico a lo más negocio.
Entonces, necesitamos a alguien que nos diga qué dato estoy viendo y qué es a lo que quiero llegar, que es el Business Intelligence Expert, o en este caso el analista de negocio. Necesito, bueno, sí, está por acá. Necesito más, en lo extremo también, alguien que maneje mi base de datos, alguien que me garantice que tengo un marco de trabajo robusto y estable en donde yo pueda guardar, cargar y manipular mi información, que es el experto en sistemas. Luego, el ingeniero, como ya mencioné, garantiza el proceso ETL, que es ¿sí saben qué es un proceso ETL? Unloading. Entonces, lo que hacemos para llevar de mis datos crudos a mis datos útiles, todavía sin analizar, pero mis datos útiles, es el proceso ETL o el ELT, depende de qué les gusta, que sería el Data Engineer. Después, el que hace predicciones basadas en los datos, que es el científico de datos. Y por último, el que no quiero decir que nada más se dedica a hacer gráficas bonitas, pero a veces parecería que las empresas entienden a un analista de datos como el encargado de hacer visualizaciones. Creo que va un poco más, porque es encontrar relaciones entre los datos, no es simplemente, mira, te hice un box plot, qué bonito. No, yo digo que es un poco más de profundidad, pero una de las herramientas más importantes dentro de la empresa para el analista es la visualización. ¿Cuál dirías tú que gana más de eso? El business analysis. ¿Business analyst? Sí, claro, sí, un poquito. Pero si nos quedamos nada más en los roles centrados en datos, los arquitectos ganan dinerales porque son roles muy específicos. Y de ahí yo creo que es un poco más a lo técnico. Entonces creo que los sueldos para ingenieros suelen ser más altos que los demás. Mm, Varía bastante de la empresa. Es en el caso de empresas muy grandes, ¿no? Porque luego una empresa que saque esos datos de que algo que ya está hecho y les vendieron un software ya hecho para recopilar datos, pues casi no tienen data engineers que estén, Ujú. ¿no? O sea, el data engineer se requiere cuando tus datos los jalas de otro lado y cuando tienes ¿cuál es la palabra? Una operación muy grande, Ya. ¿no? Que te requiere cómputo distribuido o que te requiere un reservorio especial. Entonces, sí, son, digamos así, prescindibles en el sentido de que no todas las empresas tienen para costearse ciertas posiciones. Es muy raro en un equipo de datos encontrar un arquitecto, por ejemplo, muy raro. Y yo creo que ahorita la chamba que más van a encontrar así saliendo de la licenciatura es analista, por ejemplo. ¿Y qué ocupas para formarte como arquitecto? O sea, ¿qué estudiando Claro. O sea, no, no son arquitectos. No, son ingenieros en sistemas principalmente, que toman capacitaciones especiales para para todo lo que se mueve, reglas de datos. De por sí, hasta donde yo tenga entendido, encontrar una chamba de ingeniero no es tan fácil porque es un área muy técnica. O sea, no hay una carrera que te prepare actualmente para ser un data engineer. Y sí hay gente que dice, mira, te jalo acá y te enseño acá y así, pero entre más tiempo pasa, más especializada se hace la gente y menos te aceptan saliendo mero de la licenciatura para ciertos puestos. Entonces, difícil, pero no hay nada como empezar de analista y a ver a dónde llego. ¿Vale? Y ahora sí, lo importante de ahorita. ¿Cuál es el ciclo de vida de los datos? En contexto de empresa, e inclusive, bueno, reconocer ahorita partes en el contexto de academia, ¿qué hacemos con los datos? ¿Dónde empiezan? ¿Cuándo nos metemos cada uno de los roles que ya mencioné en la discusión? Y hasta dónde termina el análisis como tal. Entonces, primer paso, planeación. Cuando me refiero a planeación, me refiero por ejemplo, estamos nosotros en una reunión con nuestro laboratorio, está el PI, el investigador principal, y dice, quiero hacer este experimento. Y su equipo de trabajo le dice, ahora le está bien chido, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y le dicen, pues necesitamos datos. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos datos? Esa es la parte de planeación. Cuando planeamos, ¿cuál va a ser el dataset? Y cuando decimos, necesito esta información de aquí, esta información de aquí, esta información de aquí. A eso se refiere la parte de planeación. Luego tenemos la parte de recolección, que yo creo que ahí es un poco más evidente el nombre. En el caso del laboratorio, pues es toda la vez que hacemos una muestra, que conectamos un electrodo, que nos metemos a la jaula de a la jaula de las abejas, de los changos en este caso, ¿sí? Es cuando activamente transformamos el fenómeno en datos. Después de la recolección está el procesamiento o el preprocesamiento,
¿Qué involucra preprocesar datos en este contexto de análisis de datos? Puede ser desde lo que sea, desde ver qué pasa con los datos vacíos, tumbar duplicados, ver si hay un dato que está fuera de rango, así como preparar los datos para el proceso de Machine Learning. Por ejemplo, pasarle un escalador máximo mínimo o una estandarización normal, lo que sea, ¿no? Todo eso es el preprocesamiento. Y esta es la mayor parte del trabajo con datos. Entonces, ahorita voy a pasar al diagrama. Me tocó estar en la charla de un sujetillo que hizo su proceso de datos para hacer una recomendación en la zona metropolitana de Guadalajara para intentar aliviar el tráfico. Posible. Sí es imposible, pero hizo un análisis bastante convincente. O sea, es imposible que se lo acepte porque es súper complejo, pero está muy bueno su análisis. Y nos estaba contando de todo el tiempo que se pasó en el procesamiento, que era porque era con GPS y lo que tiene que ver con controladores, con receptores automáticos de información, son datos súper sucios normalmente. Entonces, ahí también necesitas un poco del business intelligence para que te diga, ah, ese dato sí cuenta, ese dato no cuenta, ¿no? Estos son el mismo punto secretamente. Entonces, es interacción constantemente, ¿vale? ¿Qué proponen? Identificaba primero cuáles son los puntos de sobrecarga vehicular. Ya dejamos. ¿Mande? Ya nos van Que dejen de echar en el perico cada vez que llueve. No conozco tan a profundidad la zona metropolitana de Guadalajara. Tenía que ver con sí. Su punto principal era reducir el total del tránsito para reducir el impacto ambiental en el lago de Chapala. ¿Es el lago de Chapala? Sí, es el lago de Chapala. Entonces, la idea era generar un algoritmo que optimizara el manejo de los semáforos para que no hubiera tanta gente detenida tanto tiempo, o sea, para que evitar los congestionamientos, o decidir si era necesario construir veredas alternas. Normalmente la respuesta no es construir vialidades alternas, porque la gente ve más calle e invade esa calle rapidísimo. Entonces intentaban convencerlos de mejorar el transporte público. Nuevamente la respuesta correcta. Pero la infraestructura para el transporte público también es un poco difícil de discutir, ¿no? Entonces se veía muy bonito el proyecto. Eso es lo que voy a decir. Pero era un desastre de limpieza porque era GPS. Desastre. No, no es pública. Sí la compró. Sí, sí, sí fue, también tuvo que desembolsar bastante. Bueno, Por ejemplo, es el proyecto. y ahora sí, esta gráfica me encanta, ¿no? Perdón, sí, perdón, sí. Ah, sí, no me hemos terminado, ¿verdad? Ok, entonces, ven, es que la mayor parte del procesamiento. Ya después, eso es todo esencialmente, ¿no? Es que todo es procesamiento en esta vida. Ya cuando procesaste y ya tus datos son confiables, los empiezas a analizar. O sea, esa es la parte descriptiva y diagnóstica inclusive, ¿no? Vemos las gráficas y la cosa bonita y esto se correlaciona con esto. Luego lo guardamos. Mm, sí, o sea, ya que tenemos, esta parte de análisis contempla todo lo que vamos a analizar nosotros. Esta es la parte en la que nosotros vamos a enfocar. ¿Qué significa? ¿Le vas a hacer un machine learning o le vas a hacer un deep learning o le vas a montar una red neuronal convolucional, lo que sea? Esta es la parte donde mandamos a producción. O sea, aquí hay otra flechita que va para abajo, que es todo lo que puedes decir de los datos. Y para eso voy a usar Crystal más adelante. ¿Y qué haces con los datos después? O sea, ya los usaste. ¿Y ahora qué los haces? ¿Qué les haces? Los mandas a un data warehouse, los guardas. Los guardas de tal forma que garantices su integridad, que garantices que los puedes volver a jalar cuando sea necesario. O sea, no nada más los arrojas en la carpeta de descargas, ¿no? Pues. ¿Vale? Entonces, los preservas porque igual los vas a usar más adelante, ¿no? A mí me hicieron recientemente una corrección de tesis que me requería volver a correr una imagen, y una imagen pesadísima, y la generé aleatoriamente. Entonces dije, no, creo que perdí la semilla. No. Y gracias a Dios bendito, sí documenté correctamente mi código, y ahí decía cuál era la semilla que tenía que utilizar, y repliqué exactamente la misma y dije, porque me costó horrores esa imagen. Entonces, no podemos nada más tirar los datos cuando terminamos un primer uso, ¿no? Posiblemente los van a usar cuando les pidan hacer una corrección de tesis. ¿Vale? Ténganlo presente. Compartimos
compartimos la información, compartimos nuestros insights, compartimos la base de datos. Si decimos, ah, mira, me quedó muy bonita esa base de datos, yo creo que más gente la podría usar y sacar información y tal al respecto, la comparten. Y si es necesario, si es adecuado, la reusan, ¿no? La enriquecen, agregan los datos de una nueva cepa o de un nuevo experimento, lo limpian, lo que sea, y es un ciclo de vida, ¿vale? Y nosotros nos vamos a estar concentrados principalmente en la parte de procesamiento y en la parte de análisis en este curso, ¿vale? Y bueno, en la parte de compartir vamos a hablar un poco también de storytelling, porque es bien importante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Ok? Y ahora sí, como analista de datos, o en este caso como científico de datos, ¿cómo se va nuestro tiempo? Todo va a ser elegante, decir, sí, sí, ya vi estos datos, tírate este machine learning bien poderoso, tírate este perceptor multicapa. ¿Así va a funcionar? No. ¿Cómo funciona el tiempo el tiempo del día, perdón, de un analista científico de datos? Limpiar, limpiar, limpiar. ¿Sí? No es tan dramático como suena. Si es, digamos, directa la limpieza, pues sale más o menos en 3 líneas de código. Pero si necesitan de un experto en el negocio que les diga, este dato sí cuenta, este dato no cuenta, se hace una discusión retroalimentativa e iterativa. Sí, pelearte con el También entender los datos mismos, por sí mismos, o sea, qué es lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer, y qué necesito saber para hacerlo, también es un momento no trivial del ejercicio. Entonces, ¿alguien pregunta algo? ¿No? ¿Está bien? Solo suspiramos de que, ay Dios. Sí. Sí, ok. Entonces, ¿cómo se reparte? Primero, limpiamos, exploramos, hacemos inferencia básica, o lo más sencillito de cómo yo espero que se distribuya la muestra. Luego, si se ajusta y si tengo los suficientes datos, echo un machine learning bien chido. Luego cuento. Y bueno, eso era primero, lo siento. Sí, no tenía que empezar con él. Ustedes ya lo habían dicho. Entonces, esta parte de acá es la comunicación y es muy importante porque si no los datos se quedan conmigo. No, no va a pasar nada interesante, nadie me va a comprar mi proyecto, nadie le va a interesar mi cartel en la defensa pública, ¿no? También tenemos que contar, que ver que esos datos van hacia un lado más. Sí. Bueno, yo sé que a lo mejor no hay la forma de seguir un proyecto, pero hay muchas veces que el propio doctor dice, tengo estos datos, ¿qué haces con ellos? O sea, como que no parte de, quiero hacer esto, vamos a recolectar datos. Como porque ya se la saltaron y dicen, tengo estos datos, ¿qué haces con ellos? ¿Hay algún problema con hacer eso? Porque entonces ya es como que, bueno, para mí ya es como que estás ahí medio dando volteretas para encontrar algo con el resultado. Sí, exactamente. O sea, si nada más te presentan esos solo datos, ¿qué vas a hacer con ellos? Vas a enfrentarte muy posiblemente a, es que también hizo este otro dato. Y eso va a otra parte de recolección, a otro experimento, y entorpece el desarrollo del proyecto, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando estamos empezando a plantear algo, saber cuántos datos finalmente vamos a necesitar, ¿no? Imagina, estás en el Congreso Internacional y te dicen, ¿y por qué no me diste esto? Y tú dices, pues porque no me di eso, o sea, porque no pensé que necesitaría esos datos. Y te van a decir, pero es que no veías que esto claramente se correlaciona, y nos duele. Entonces, ¿no, no duele? Ok, ok. Entonces, es un ir y venir entre necesito esto, a ver, haz esto, y necesito esto, entonces sácalo otra vez. Entonces, finalmente lo entorpece. No voy a decir que todos los procesos son igual de optimizados y que cuando vemos, cuando estamos despertando en la mañana, digo, este es el nuevo proyecto de investigación. Entonces, es iterativo, lamentablemente, en la mayor parte de los casos. ¿Vale? ¿Preguntas acá? Y ya. Lo que vamos a hacer nosotros en esta parte de preprocesamiento y análisis es seguir una metodología específica. Hay distintas metodologías en el contexto de ciencia de datos. La mayor parte, o mejor dicho, la más aceptada, la mayor parte de empresas trabajan con una metodología muy popular que es CRISP. CRISP, ¿qué significa? Eso que dice ahí. El estándar a través de las industrias de los procesos para la minería de datos. Porque antes usábamos mucho la palabra minería de datos como algo que ya se englobó en análisis de datos y en ciencia de datos. Entonces, ¿cuáles son los pasos de CRISP? CRISP no es, o no, alguien ya conoce CRISP acá. Está bien. No, pero es que es la metodología para el análisis de datos, esencialmente.
Entonces, ¿cuáles son los pasos que involucran a CRISP? Primero, saber cuál es el problema que quiero abordar. Y ahí es donde entran los compas de Business Intelligence. Después, tienes los datos, te familiarizas con los datos, ¿no? Hay quien dice que tienes que hacer tuyos los datos, ¿no? Aquí se dice, a mí no me digan nada, así se dice. ¿Vale? Algo que no le estaba bonito. Aquí, qué violencia. Pero bueno, ya entendemos los datos, entendemos las distribuciones. Aquí es donde haríamos una primera parte de análisis descriptivo. Luego la preparación de datos, que es empezar a ver qué es lo que necesito, si necesito crear una nueva columna con base en las anteriores, si hay un dato que puedo inferir a partir de la columna, pero que sí necesito tenerlo como un dato en la columna, eso es diseño de características, y la parte de preprocesamiento, ¿no? El modelado, y como pueden ver aquí hay una flechita de regresa porque esto es iterativo, ¿no? ¿El modelo fue suficiente? No. Me regreso a la parte de preparación. ¿Qué más necesito? ¿Necesito otra característica? ¿O necesito tumbar algunos datos que son outliers? No sé, mil cosas. Y esto es iterativo. Y una vez que tenemos el modelo, o sea, el modelo ya satisface nuestros estándares, lo evaluamos. ¿A qué me refiero con evaluación de un modelo? Las métricas clásicas. ¿Cuáles son las métricas clásicas en ML? Accuracy, precision, recall, el F1, el área bajo la curva. También modelo, pero la duda dice que es suficiente, manifiesto. También lo podemos regresar desde acá. O puedes hacer. Podrías, o sea, si por ejemplo el algoritmo no te converge, eso puede pasar. Entonces, si el algoritmo no te converge, sí necesitas necesariamente, bueno, sí tienes que regresarte necesariamente acá, ¿no? Hasta acá. Y sí es cierto que si en evaluación no tuviste algo tan satisfactorio, te tienes que regresar. Entonces, las dos etapas son susceptibles a ese retroceso. Literal. El descaro. Es la verdad. Yo confío. Yo no estoy diciendo que yo lo haga. Ah, no. Ok. Y cuando estamos en el contexto de empresa, esos datos nuevamente se van a ir a una consecuencia a nivel de negocio o son análisis, son predicciones en tiempo real. Por ejemplo, machine learning. No, perdón, por ejemplo, los chatbots con inteligencia artificial, ¿no? Porque eso es, ¿cómo se llama esto? Procesamiento, el NLP, lenguaje natural. Sí es procesamiento, ¿verdad? Sí, Me fue la palabra. Entonces, en el lenguaje natural, ¿qué hacen los chatbots? Leen un string y dicen, ah, bueno, me late que lo que quiere decir esta persona es esto, ¿no? Tokenizan y predicen y devuelven. Todo eso es como este cachito, rapidísimo, ¿no? Porque reciben en friega la información y en friega tienen que responder. Eso es un chatbot eficiente. Entonces, cada una de esas consultas, cada uno de esos queries es también un proceso de adquisición y de manejo de datos. Y cuando ya llegamos a deployment, esperamos que ese modelo, ese chatbot o ese modelo de predicción sea útil para siguientes iteraciones, ¿no? O sea, ya tienes un modelo base y con ese modelo base vas a recibir la información del siguiente año y del año que sigue y vas a seguir haciendo predicciones que tú esperas en Dios sigan siendo confiables. Ahí hay un concepto muy importante cuando hacemos... ¿Ustedes qué piensan de este fenómeno? O sea, hiciste un modelo y lo aplicaste en el 2025 y lo aplicaste en el 2026, el mismo modelo, y lo aplicaste en 2027, el mismo modelo, y así te sigues al infinito. En principio, ese modelo, ¿ustedes pueden garantizar que va a ser igual de eficaz en cada una de las iteraciones? No. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, El proceso completo, ¿no? En el mejor de los casos, basta con reintegrar los nuevos datos a los datos originales y hacemos lo que se conoce como reentrenar, ¿no? Construimos con la misma base, nada más extendemos el dataset. Pero no siempre es el caso. A veces tenemos este fenómeno horrible que es la deriva de datos, el data drift, donde simplemente los datos nuevos no se corresponden estadísticamente con los datos previos y se acabó. Tienes que crear un nuevo modelo desde cero. Entonces, esto pasa y hay que tener cuidado entonces con esa parte de deployment. Aquí voy a hablar, de hecho, en la siguiente diapositiva sobre eso, pero necesitamos mantener métricas sobre el modelo ya implementado, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta con CRISP? Y eso es un ciclo. ¿Vale? Esta es una metodología. Hay varias metodologías disponibles actualmente en la ciencia de datos. Y otra que es una de las más comunes, pero es dolorosa para muchas personas. No, eso ya lo dije, gracias. Son los procesos ágiles, es Agile.
¿Alguna vez alguien ha escuchado de esto? Agile, Kanban o su hermano malvado y más conocido, Scrum, ¿no? Ok. Entonces, las metodologías ágiles se basan en hacer más eficaces los procesos generales. De hecho, tienen su origen en el Japón de la de post Segunda Guerra Mundial, porque eran originalmente procesos de manufactura. Entonces, quien lo inventó, que era el líder de Toyota, dijo, yo quiero reducir lo más posible los gastos innecesarios, o lo que en japonés se conoce como muda, el desperdicio. Entonces, identificó una serie de desperdicios que estaban reduciendo la efectividad de su empresa y dice, vamos a hacer esto, esto y esto para reducir los desperdicios. Su propuesta para reducir los desperdicios es hacer procesos ágiles en el sentido de que sean trabajos rápidos, como cortos. De hecho, el proceso Agile se basa en sprints. Entonces, haces una planeación y dices, 1, 2, 3, todo se entrega con esta tarea. Y se termina en a lo más 2 semanas. Eso es Agile. Después evalúas, ves cómo pasó, ves que puedes mejorar para la siguiente, ves cuál es la siguiente pregunta a responder, y otra vez 1, 2, 3, en sus marcos fuera, y otra vez sprint de 2 semanas para tratar cada uno de los problemas. Esas son las metodologías ágiles. Como lo que hacemos nosotros cada fin. Esencialmente. Nada más que imagínense que eso es cada mes. Ah, ¿sí? Entonces, ¿mande? Los demás tiempo que- Planeas y evalúas. Entonces, esos sprints Ujú. los hace toda la empresa. Sí, la idea es que previo a cada sprint hay sí, el backlog, hay una reunión entre los integrantes clásicos del equipo de datos. Dicen, a ver, pasó esto, esto y esto, tenemos que hacer esto. Y sí, la idea es, bueno, esto es aplicado a ciencia de datos, porque a eso me refiero, a que nada más estamos trabajando con un equipo de 5 personas, todos los que estén involucrados, y todos hacemos el sprint. Sí. Y ya, cuando hablamos de Agile a nivel manufactura, es toda la empresa. ¿Vale? Y más o menos lo que conforma Agile son esto, las iteraciones cortas con entregables mínimos. Eso es lo que en esta área de la tecnología conocemos como el MVP. El MVP, todos entendemos qué significa MVP en este contexto. Producto mínimo viable. O sea, lo menos que funcione. Y así funcionan los sprints, de hecho. Si tienes un proyecto gigantesco, lo vas a partir en varios cachos y dicen, yo quiero que me entregues lo mínimo necesario acá y para eso te das esas 2 semanas. Ese es el primer sprint. El segundo sprint es, vamos a optimizar lo que ya entregaste. El tercer sprint es, vamos a intentar implementarlo para su distribución general. En eso también así se pueden aplicar los sprints. No es acabar un solo proyecto, es dividir en pasos y concentrarnos todos para resolver paso por paso por paso. Sí, era tan chido. El problema de Agile, que más bien es un problema que ahorita actualmente enfrentan todas las personas que están implementando Scrum, es que no te puedes evitar la parte casi burocrática de las reuniones. Son reuniones en las que todo el equipo tiene que estar presente y cada quien habla de los suyos. En principio, todos tienen que estar informados sobre el proceso de todos para que Agile funcione bien. Pero eso se puede poner muy burocrático y deja de ser divertido muy rápidamente. Entonces, esto imagínense que es desde los 40 en Japón, pero tardó muchísimo en implementarse. Ahorita es muy general que vean puestos de trabajo que sean directamente Scrum Master. O sea, personas dedicadas a dirigir equipos Scrum. Sí, eso ya es un trabajo actualmente. Y es algo que tardó mucho, o sea, sí es complicado como mantenerlos a todos y tenerlos checaditos, pero es algo que por sí mismo tardó en implementarse. O sea, hace 10 años esto no existía. O sea, aunque es desde los 40, era muy raro ver un equipo de datos que trabajara con Scrum o con Kanban. Kanban es la versión más japonesa de esto. Es muy bonita la terminología de Kanban y son proyectos de respeto. Pero Scrum ahorita yo creo que es lo más habitual aquí en México Pero son y no es tan divertido. metodologías, Metodologías son marcos de trabajo. Ah, O sea, vamos a hacerlo así. Eso nada más, es la planeación. y tiene cada uno como su propio, ¿cómo se llama? Pues donde está documentados todos los pasos que tienes que seguir para. Sí, sí, hay teorías sobre esto. Tienen un repo. Tienen un README. Sí, sí. Pero sí hay textos. Textos grandotes. Y certificaciones. O sea, es como que pro Ujú. en Sí, sí. organizar reuniones, equipos. Pues sí, O sea, en que tú como miembro de ese equipo sepas trabajar en esa metodología,
y que también haya un Scrum Master que sepa administrar a las personas. Sí, sí, se llama Scrum Master. En los equipos de trabajo en los que he estado, a veces siento que esta parte como interdisciplinaria es un poco difícil de seguir, porque pues como que hablamos lenguajes que no se terminan de entender entre ellos, entonces es como un back and forth de intentamos esto y como que nos dimos cuenta de las deficiencias, los que uno no ve como lo que está haciendo el otro y el equipo. Y justo ahorita estaba pensando en eso, en que siento que no hay como, o sea, ¿cómo defines a alguien que pueda como unir, unificar como a todas estas personas, este equipo, para que todos los entendamos? Y como que siento que los intentos por hacer eso fracasan un poco porque no está esa persona y también porque la comunicación es muy chiva y no hay nadie que pueda guiar esa comunicación. Pero entonces sí hay personas que se dedican a eso. ¿Y dónde se consiguen? Oh. ¿Dónde se consiguen? Uy, ¿ustedes quieren sacar de su dinero de beca para contratar a un Scrum Master? No. Las empresas son los project managers y literal esos se especializan. Y en la academia somos nosotros. El investigador. Es el y se Ok, ok, ajá. En Estados Unidos sí hay puestos en los que les pagan, posiciones en los que pagan sobre todo si son como estudiantes, todavía no necesitas ni el doctorado ni la maestría ni nada, puedes salir directo de la carrera para ser un project manager. Entonces eso haces, o sea, tú tienes que estar encargado de revisar los tiempos en los que se tienen que ir haciendo las cosas, eres como hasta cierto punto encargado de qué están haciendo los estudiantes o los de posgrado, todos ellos. Tienes que revisar que la base de datos esté bien, o sea, tipo manage toda esa parte de la base de datos y demás. Y además hay algunas personas que incluso se encargan de cierta parte administrativa del laboratorio. O sea, no es que el PI lo haga, sino lo hace un estudiante, y es una posición. Pero le pagan. Sí, Aquí le van a pagar. sí. Sí, sí, son las posiciones que cuestan finalmente, que sí nos ayudarán muchísimo, que me mencionan, ya ven cuáles son los problemas de estar hablando lenguajes distintos, porque cada uno tiene un fin distinto dentro del proyecto, pero, pero cuesta. Extrovertido para hacerlo. Pues alguien tal vez que haya estudiado como O más bien que tengas experiencia haciendo eso. O sea, sí, supongo es que sepas un poquito de cómo se hace todo y que empieces a conocer el ambiente del laboratorio y lo que necesitan. Incluso, o sea, yo lo estaba pensando para conmigo y para con mi tesis, sí hacer toda esa parte, pero, o sea, sí tener un ratito para enfocarme a ver qué tiene que pasar y ya después poder empezar a hacer paso a paso lo que tengo que hacer. Pero no creo que sea tan complicado. Sí, no te lo estaba viendo porque estaba buscando trabajo. Y yo dije, pues no hay eso. Ok. Entonces, no son cosas tan difíciles en el sentido de que hay especializaciones y uno puede capacitarse en Scrum, pero pues sí es un conocimiento adicional, ¿no? De nuestra parte. Y sería interesante poner Scrum Masters aquí en Academy. Debería ser el investigador principal. Bueno, entonces, ¿preguntas o observaciones a sacar? ¿No? Para pasar a una parte más amable de cuáles son las herramientas y las habilidades que esperamos en este curso, vamos a hablar tantito de soft skills y hard skills en el contexto de análisis de datos. Entonces, ¿qué entendemos como un soft skill de manera muy general? O sea, las habilidades blandas o suaves, no sé ustedes cómo les digan. Blandas, sí, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos como una habilidad blanda? No sé si todas, no sé si lo podemos esperar, pero sí, es lo no técnico, ¿no? Lo que viene más como intrínseco de la persona o que ha desarrollado a lo largo de su vida, no en el sentido técnico. Entonces, ¿cuáles son algunas habilidades blandas importantes para el análisis de datos? Storytelling, muy importante. Saber comunicar. Dios bendito, por favor, dedíquense a practicar sus presentaciones. ¿Vale? Colaboración. Si no trabajamos en equipo, no vamos a llegar lejos. Digo, aquí ahorita todos somos analistas de datos en ese sentido, ¿no? No hay tanto, bueno, sí, pero o sea, no hay una colaboración interdisciplinaria ahorita entre nosotros, pues. Pero cuando ustedes vayan a trabajar o regresan a sus equipos a sus laboratorios, pues sí necesitan colaborar porque alguien recolectó los datos y alguien va a hacer machine learning y ustedes van a poner las gráficas, no sé, ¿no? Colaboración. Alguien tiene que tomar decisiones.
Normalmente el analista no está tanto en esto. El analista va a convencer a otra persona de tomar una decisión. ¿Sí? Pero bueno, también está la parte de tomar decisiones. Esta se me hace como un ataque a mi persona, fast coder, que como que no soy lo suficientemente rápido. Todos tenemos que ser programadores rápidos en esta vida. Ay, no sé, no me agrada decirlo porque si no empezamos a legitimar el uso de asistentes, ¿no? Y en ese sentido. Pero sí, pensamiento crítico. Es algo de... ¿Mande? Fast code es fácil. Me parece... Programar rápido es Porque eso es técnico, realmente. Eso me parece más de este lado. Pero sí entiendo que entre alguien que programa rápido, o sea, la diferencia entre programar rápido y no programar rápido puede ser propia de la persona, ¿no? No tanto de su formación. Pero bueno, y los hard skills, los datos rígidos, las habilidades rígidas, que serían qué es lo que vamos a hacer con nuestros datos en la computadora. Los vamos a visualizar, los vamos a limpiar. MATLAB no lo vamos a usar ahorita, pero existe MATLAB. R, Python, SQL, bueno, perdón, ¿cómo le dicen esto? ¿SQL ustedes? Huele. ¿Nadie le dice SQL? Sí, también. Ah, ok. No he visto, pero por eso. Sí, sí, es que el desarrollador original de SQL le llama SQL. Entonces, sí, sí, está raro. Todos. ¿Y alguien sabe a qué nos referimos con NoSQL? No, SQL no estructurado. algo así. Para base de datos O no sea, estructuradas. NoSQL literalmente significa Not Only SQL. O sea, hay distintos tipos de base de datos, no son propiamente base de datos, distintos tipos de archivos que son menos estructurados que las tablas de SQL. Entonces, eso es NoSQL. Cassandra es un ejemplo muy importante de un programa que maneja NoSQL, por ejemplo. Machine Learning y álgebra y cálculo un poquito abajo porque esperamos que sea fundamental esto y que todos sepamos álgebra y cálculo. No es que lo usemos día con día y no es que todos los días van a tener que calcular una derivada o resolver un mínimo cuadrado o algo así. Pero definitivamente sí son útiles, ¿no? Estas habilidades no sobran. ¿Preguntas con esto? Y para terminar esta discusión, porque esto, sí, sí, sí voy a terminar. ¿Cuáles son ahora sí el software que usamos en análisis de datos? Lo que les voy a mostrar a continuación es excluyendo los servicios en la nube. Entonces, no sé qué tan familiares estén con AWS y con Azure, de alguna forma. ¿No? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿Alguien sí? Ok. Entonces, actualmente, como necesitamos garantizar entornos útiles de trabajo con muchos datos, hay proveedores de servicio que se encargan precisamente de eso, de venderte todo un framework, de venderte toda una serie de aplicaciones que colaboran entre sí y que en todas las aplicaciones pueda hacer tu análisis completo de datos. Yo creo que ahorita lo más común es AWS, es Amazon Web Services. Y es tan común que hace 2 meses o algo así se cayó AWS y Pues aquí, las finanzas del mundo entero se fueron en picada durante unas horas. Fue divertidísimo. Bueno, igual si yo habría estado trabajando ahí no me habría parecido divertido, pero si no, la gente no pudo hacer nada durante 6 horas o algo así. Fue impresionante. Esa es la versión de Amazon, la versión de Microsoft es Azure. La versión de IBM es Watson. Yo no conozco a alguien en mi vida que use Watson, pero existen. Ellos también tienen su servicio de nube. Y Google, en mayor o menor medida, también lo proporciona, ¿no? Proporciona una versión gratuita y proporciona una versión de paga. Entonces, hay muchas de esas cosas que se pueden hacer con un solo proveedor. Ahorita voy a decir cuáles concretamente. Este, no quita que exista software de código abierto y que haya versiones gratuitas y que podamos solventarlo, pero normalmente en contexto de empresa es más fácil si todo lo tenemos en un solo lado y no nos preocupamos por traducir esto con una extensión que el otro sí lea, ¿no? Le llaman seamless integration a eso, ¿sí? Como, sí, sin costuras, ¿no? Sin border fairs. Entonces, en la versión más suavecita de las herramientas, o sea, sin irnos a recursos de nube, las herramientas que usamos nosotros son, pues, a grandes rasgos estas. Pueden reconocer R, pueden reconocer Python, pueden reconocer Excel. Va a haber gente que les sostenga que Excel es un software de manejo de base de datos y ustedes le van a decir todo el tiempo no, no y no. Así lo de. Programadores de Excel les llaman. Entonces vamos a hacer un poco de resumen de qué son estas herramientas y para qué nos sirven. Entonces, primero, ¿con qué manejamos datos? Por ejemplo, Spark, datos masivos, ¿no? Spark es todo un sistema por sí mismo que se puede conectar desde Python. Es de Apache, ¿es Apache Spark? Sí, es Apache Spark. Entonces,
Es basado en lenguajes más antiguos de programación, pero el punto es que son súper estables y no son muy útiles para lo que tenemos que hacer. Tenemos, por ejemplo, la parte de trabajar con los datos, de meternos y hacerle cosas macabras a los datos, que es, por ejemplo, R, Python y hasta cierto punto Excel, que también es fácil hacer ciertas manipulaciones con Excel, que son más fáciles en Excel que en otras cosas. Pero Excel se te bota rapidísimo si las bases son grandes. Entonces, de manera general no conviene, pero pues no voy a quitar que sí hay mucho del mundo actualmente se mueve gracias a Excel. Tenemos visualizadores. Bueno, antes de eso, tenemos programas enteramente dedicados a la parte de estadística, que R es uno de ellos, pero R es la versión más de código. Eso puede ser un problema porque hay mucha gente, especialmente de biología, de salud y de sociales, que no se animan a programar. Entonces, o contratan a alguien más, o se van a un programa más intuitivo a nivel estadístico de ocupar, que es, por ejemplo, SAS. Parece lo SAS, Stata. ¿De qué? las O Brad. sea, Wix, ándale, eso parece. Ah, sí, fue interesante. Es estadística para que no es. ¿Vale? K9, perdón, tuve que haber dicho esto primero. RapidMiner y K9, no es cierto, K9 no. RapidMiner es también como un programa intuitivo de análisis de datos, de minería, como dice el nombre. Entonces es un poquito más sencillo de ocupar en términos de una persona que no está familiarizada. Y también tenemos los que son especializados en la visualización. Y ahorita yo creo que el más importante a nivel empresa es Power BI de Microsoft. Pero también está Tableau, que tiene una versión gratuita, ¿no? Si quieren empezar a meterse con eso. Power BI es, bueno, y QuickView, ¿no? Como ellos. Entonces, de acá posiblemente es difícil que una sola persona no sepa manejar todo esto, porque sí son, como ustedes pueden ver, varias herramientas. Y no es que sea imposible, pero sí van a tardar un rato, todos tienen su curva de aprendizaje. Si saben Python, es muy poco probable que se muevan a R. Si saben R, es muy poco probable que se muevan a Python. Hay cosas que se pueden hacer uno, que no se pueden hacer desde el otro, pero pues es raro encontrar gente tan multitask en ese sentido. Estaba recién escuchando la plática de alguien de cómo esto es un asunto cultural a fin de cuentas, que es más probable encontrar personas de ciertas nacionalidades que sí están acostumbrados a especializarse en varias cosas y otras nacionalidades que son más bien tú especializas en esto y en esto. ¿Vale? Sí. Nosotros, ¿cómo sabemos hasta dónde detenernos? Porque, bueno, o sea, Esa es la parte divertida. Ajá, porque me han dicho que especialízate en Mongo, especialízate en SQL, especialízate en Spark, como de, va, me dedico los próximos 20 años en especializarme en distintos softwares. Ya después trabajar. Ajá. O sea, pero no es como que, o sea, tienes como cierta base de herramientas y cuando entras a un trabajo a lo mejor te van a decir, hey, usamos esto y vas a llegar como que teniendo que aprender eso. Ujú. Entonces no me estreso por especializarme en todo. Hay muchas vacantes que dicen mínimo, skills mínimos y skills preferidos. Ah, sí, sí. Entonces, ¿qué puede ser lo mínimo en este caso? Python y Spark. Ok. ¿Qué puede ser lo agradable si lo tuvieras? Bueno, Azure o alguna forma de nube. ¿Y qué podría ser preferible si lo tuvieras? Mongo, por ejemplo, MongoDB. Entonces, hay en este mercado laboral donde, al menos en México, es tan competida la parte de tecnología porque se está malbaratando y porque la gente de las carreras más científicas dicen, híjole, ¿de qué voy a trabajar? Entonces, tenemos una pequeña saturación. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Llegar con herramientas básicas y aceptar que vas a tener que aprender estando allá. Entonces, mi recomendación en ese momento para ustedes que están en octavo semestre es que empiecen a ver una... Sí, esa debería ser mi consejo honesto, pero mi otro consejo sería buscar una chamba de becario, Sí. porque ahí son un poco más suavecitos. O sea, no quita que hay chistes de, jefe, el becario borró la base de datos. Jefe, el becario hizo delete from y no le puso el where. No. Ay, sí, son tan buenos. No, sí me ha tocado conocer casos de gente que está recién empezando en sus chambas. Ese no fui yo. Pero que dicen, en mi primer día borré una macro. No, no fue tanto, pero sí tuvo que darse unas 3 horas adicionales, ¿no? Para recuperar la macro. Entonces, las chambas de becarios suelen ser un poquito más suavecitas en el sentido del conocimiento previo y les ayuda muchísimo para formarse. Así que si está en sus tiempos, yo sé que en academia no suele ser tan
dan esto, pero hay que balancear, o sea, tienen que decir un siguiente paso en sus vidas. La maestría, por ejemplo. Las maestrías normalmente son de tiempo completo, entonces están becados, eso ayuda muchísimo, pero si no es la maestría, quizás quieran empezar a ver una chamba de becario. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá? Y ya, de lo último que quiero hablar es todas las tecnologías que actualmente están desarrollando. Por ejemplo, en esta pregunta de qué tanto nos conviene especializarnos y un poquito más difícil en qué nos conviene especializarnos, pues hay un sitio web que es Gartner que se enfoca año con año de medir más o menos cuál es el grado de madurez de las distintas tecnologías y cuánto les falta para alcanzar la madurez final. Eso es lo que le llama el hype cycle. Entonces, métanse porque es súper interesante. Esta es la de inteligencia artificial, que no tiene mucho que ver con nuestra materia, pero lo pongo como un dato. Por cuestiones como de gobierno civil. Ah, sí, sí. Ajá. Me encanta que no hay ninguno en el plato del productividad. En el plato, sí, acá decimos. Entonces, ¿cómo se lee el hype cycle? Estas son las expectativas. Y esto es el sentir generalizado de la población sobre esa herramienta. Entonces, ¿qué pasa cuando una herramienta recién se produce? Muy poca la gente la va a conocer, no van a saber para qué se aplica y no va a haber muchas personas interesadas en especializarse en ello. Entonces, esto es como innovación. ¿Alguna vez si escucharon la plática de un sujeto que se llama Simon Sinek? Más o menos mide cuál es el porcentaje de personas, de los early adopters, que se requieren para que una tecnología empiece a jalar gente. O sea, hay un nivel crítico de si no alcanzas esto en tus primeros tantos años, nadie jamás lo va a usar. Ya se va a quedar olvidado en un baúl. Y si alcanzas ese nivel crítico, se empieza a desarrollar y explota la expectativa al respecto. Entonces, ¿cuál es un muy buen ejemplo de esto? Pero ¿cuál de todas las ideas? Porque todo esto es cierto. O sea, los modelos generativos. Entonces, ¿qué está pasando en estos últimos meses con los modelos generativos? Estás metiendo mucho ese chat. Entonces, hace un año o hace 3 años, pongamos que era, yo creo que cuando empezamos a escuchar sobre modelos generativos en el contexto más público, ¿para qué sentíamos que servía? Bueno, primero para hacer videos bonitos. O sea, no le encontramos una aplicación tan creíble, tan útil para nosotros. Pero se empezó a notar el poder de las IAs y se desarrollaron, hicieron miles de versiones y hay chatbots con IAs y lo que sea. Entonces, creció muchísimo la expectativa para esos modelos generativos. Pero esa expectativa muchas veces no se relaciona con la ganancia final o con la utilidad final. Y eso nos cae en el riesgo de generar una burbuja y las burbujas revientan. Entonces, vamos a leer un poquito más con calma esto. Tenemos primero la innovación, la etapa de innovación. Esto es nuevo y muy poca gente lo conoce, pero quizás empieza a llamar más y más personas. Después tenemos las expectativas infladas, cuando no se correlacionan con la ganancia verdadera. Que por ejemplo los generativos ahorita y que los generativos ya están pasando un poco más para acá. ¿Por qué? Después tenemos la desilusión. Cuando ya entendemos realmente cuál es el alcance y cuál es el costo de lo que estamos usando, decimos, pues no está tan chido. Y aquí es cuando se normaliza y tiene una de dos, o se vuelve obsoleta o alcanza un plató, una meseta de productividad, o sea, cuando ya lo integramos de manera realista a nuestra vida laboral. Entonces, así es como se lee el ciclo del hype. Y hay 3 versiones, este es el de IA. Si quieren revisar, hay uno más general para tecnología y el tercero no me acuerdo para qué es. Entonces, vamos a leer tantito. Por cierto, un dato que yo quería mencionarles, hace 2 años, ingeniería neuromórfica estaba aquí. 2 años. Hace 2 años. ¿Ahorita ven neuromórfica en algún lado? Me Estudiaste el plato. No, murió. No, murió. Sí. O sea, todavía hay cosas que se hacen, pero yo creo que es más academia que lo que se puede traducir en ganancias monetarias. Entonces, aquí tienen una pequeña tabla, bueno, una tabla de símbolos de qué es lo que todavía vive y cuánto le queda de vida. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la IA cuántica, pero está en amarillito. ¿Qué significa en amarillito? Que posiblemente su meseta se va a alcanzar dentro de 10 años o más. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo? Bueno, aquí no tengo obsoletos, que ese habría sido el caso de la neuromórfica. No es obsoleta en un sentido académico, pero es que, híjole, sí es difícil implementarlo en laboral. Entonces, por ejemplo,
Sí, sí, no, sí, a mí me queda clarísimo, pero convence a los stakeholders de que deben de invertir en un modelo neuromórfico. Está difícil, ¿no? Por ejemplo, ¿qué son los puntos blancos? ¿Eso qué significa? Que muy pronto van a alcanzar su etapa final. O sea, ya podemos esperar que esto se integre de manera estable a nuestros entornos. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, HAI, el manejo responsable de la AI, las AI compuestas. ¿Sí? Son cosas que esperamos que ya están en una etapa próxima de madurez. Y estos hype cycles son muy útiles a ustedes con cierta granito de sal para ver en qué se podrían especializar, en qué les conviene aprender, porque podría ser algo que muy próximamente esté en boga y se requiera más gente capacitada al respecto. ¿Sabes qué es esto de IA neurosimbólica? No, pero se los quería decir para que lo investiguen. So, Sí, no vale la pena, suena que es como un lugar prolífero, suena que todavía hay gente emocionada al respecto, suena que todavía no se desilusionan, entonces quizás podrían tomar esto como un mapa para guiarse. Ok, te quedas. Te la platico. No tengo idea cómo lo hacen. O sea, lo que miden es el grado de madurez y las expectativas generales del público. Me encantaría saber sus métricas, porque suena, Percepción. sí, suena más a su juicio, al juicio de Gartner. Sí, porque es una empresa, tienes que contratarles el servicio a Gartner para que le digan, esto va a tardar tanto. Esto es público, pero el servicio como tal de Gartner es por contratación. un paradigma híbrido de inteligencia artificial que intenta darle explicación a las cosas en vez de quedarse. O sea, Ah, es una explicativa. la info, Es una explicativa. la guía y hacer. O sea, el problema de la IA como caja negra es que lo pones y no sabes cuál fue el proceso de razonamiento que le llevó a decirte algo. Entonces, eso es la IA explicable. Cuando aparte de eso te dice, yo usé esto, contrasté esto contra esto para tomar esta decisión y devolver este output. ¿Vale? Ah, y listo. Entonces, con esto tenemos una idea un poco general de lo que vamos a ver en este curso. Muy general porque no hemos pues, no nos hemos sentado a hacer código hasta ahora, pero ese es más o menos el cuadro. Así que ya contextualizados, lo que vamos a querer hacer nosotros en este curso es desarrollar herramientas de análisis de datos, principalmente de procesamiento, de predicción y de visualización, ¿no? Que son, pues, como ustedes, yo espero que haya sido claro en esta exposición, esenciales en los procesos ya sean tanto de academia como laborales en el sentido de la chamba. Así que hay mucho que aprender, hay muchas herramientas, no las podemos aprender todas. Ustedes van a decidir si más adelante se van a especializar en esta cosa o en esta otra cosa, pero pues espero que esto funcione como un primer paso. Sería todo por ahora, compañeros. Muchas gracias. Hasta luego. Perdón si hay una manzana. En Canva. No sé si el semestre pasado no fue tu primera presentación en Canva. Y esta es la segunda. Ah, Es que la vida es lo que nadie dice la glosa. Súper. nos dijo el semestre pasado. Situación, o sea, todo era así de Sí, que amar. Dibujado. Dibujado. Imagínate Sí, eso se habría llevado un tiempo más. Imagínense que les dibuje completa el hype cycle. Ah, muy difícil. ¿Vale? Ah, sí, ahorita que termine la grabación, porque no quiero que esto quede en YouTube. ¿Vale? Pues, Entonces, pues sería todo. Voy a dejar de compartir y detengo la transmisión. Bueno, no la grabación, pues.